Bienvenido a este curso de verano de IA generativa aplicado a la salud, denominado MAST 2025. En esta primera sesión vamos a hablar sobre cuál es la situación actual de la inteligencia artificial aplicada al sector sanitario y qué transformaciones está provocando. Para ello, hoy tenemos con nosotros al doctor José Antonio Trujillo, médico experto en inteligencia artificial y director del CONMálaga Health Hub, que es el organismo que organiza estos diálogos, este curso, estas charlas, y que además es el organismo del Colegio de Médicos especializado en inteligencia artificial. Buenas, doctor. Muy buenas, Alejandro, y muchísimas gracias por ayudar en la organización de este evento que es pionero en España, el primer curso de verano de inteligencia artificial generativa aplicada a la medicina, con un cariz eminentemente práctico. Y nosotros, desde el Colegio de Médicos de Málaga, fuimos sensibles a toda la transformación que se estaba dando en nuestro sector con la concurrencia de la inteligencia artificial. Tanto fuimos sensibles que iniciamos todo tipo de iniciativas para que el médico pudiera integrar la inteligencia artificial en su práctica diaria. De hecho, como tú bien has comentado, hemos generado un centro que se llama CONMálaga Health Hub, que es el que aglutina todas las iniciativas que tienen que ver con esta transformación tecnológica que está suponiendo la inteligencia artificial. De hecho, ya hace 2 años, cuando iniciamos nuestro recorrido en el panorama sanitario español, ya publicamos, y yo escribí, una guía básica sobre inteligencia médica artificial que quería ser como la primera ayuda al médico que estaba viendo como observador lo que estaba ocurriendo con la inteligencia artificial, para que de alguna forma se formara y pudiera también convertirse en protagonista, no solo en observador de esta gran transformación. Bueno, una de las ideas claves de este bloque es que la IA generativa aplicada al sector sanitario es una cosa del presente, no del futuro. Entonces, nosotros día a día en los telediarios vemos muchas noticias que acaparan el panorama televisivo, muchas de ellas de inteligencia artificial aplicada a la medicina. Entonces, más allá del ruido mediático, me gustaría preguntarle, ¿qué transformaciones ha supuesto ya la inteligencia artificial en este sector? Indudablemente se han obrado un montón de transformaciones en el mundo sanitario con el concurso de la inteligencia artificial, pero tenemos que saber por qué hemos llegado hasta aquí. Y hemos llegado hasta aquí porque han ocurrido 2 cosas importantísimas. La primera es que cuando sufrimos la pandemia por el COVID, nuestra vida digital se desarrolló muchísimo. Se desarrolló en 2 sentidos. Uno, en el sentido digital, en el sentido del trabajo. Muchos tuvimos que trabajar teletrabajando, y también se desarrolló en las relaciones interpersonales. Nuestra vida digital fue ocupando muchísimo de nuestra auténtica vida real, y hay multitud de estudios donde se refiere que el gran salto de la vida real a la vida digital ha sido con el concurso, por desgracia, de la pandemia. Y posteriormente, cuando nosotros conocemos que irrumpe la inteligencia artificial generativa con un producto, con un sistema como es el ChatGPT, pues nos damos cuenta que hay una inteligencia artificial generativa al alcance de cualquiera, haciendo cosas que antes creíamos que eran distópicas y que ahora son realidad. Esos 2 hechos, por un lado, la vida digital que ocupa gran parte de nuestra vida, y por otro lado, la irrupción del ChatGPT, hacen que nosotros veamos como una cosa muy cercana la inteligencia artificial y no la vemos como un futuro distópico. Bien, eso hace que transforme al sector sanitario de la siguiente manera. Primero, vemos que ya la inteligencia artificial no es un tema de futuro, es un tema real de presente. 2, pasamos de lo que se conoce el doctor Google al doctor ChatGPT. Doctor Google era que nosotros podíamos, como paciente o como médico, consultar un tema genérico, por ejemplo, el cáncer de mama, y podíamos obtener información genérica sobre esa enfermedad. Ahora con el doctor ChatGPT podemos tener información individualizada, no de un tumor de mama general, sino del tumor de mama que puede estar sufriendo un paciente nuestro o nosotros mismos. Por tanto, es una gran revolución. Y la tercera es
que siempre va a necesitar la inteligencia artificial generativa supervisión humana. Nosotros vamos a poder tener medicina inteligente siempre que haya decisiones humanas de por medio. Por tanto, esos son tres de las grandes transformaciones que está obrando la inteligencia artificial en el sector sanitario. Muchos médicos son incrédulos y en el día a día nosotros vemos que existen dificultades en nuestro sector para creerse que podemos encontrar a un asistente, a un colaborador como nunca habíamos tenido, ¿no? Yo les digo que recientemente en la mejor revista, en la revista que más influye en la medicina, que es el New England Journal of Medicine, ha hecho un artículo de revisión sobre la inteligencia artificial en la actualidad, lo que vamos a conseguir en muy corto plazo, lo que va a ser a medio plazo y lo que va a ser a largo plazo. Tenemos un artículo maravilloso que comparto yo con todos nuestros compañeros para que vean que ya no lo dicen algunos profetas del futuro, sino que las mejores revistas del mundo se están ocupando precisamente de la realidad de la inteligencia artificial a día de hoy en la medicina, en el día a día. Entonces, doctor, según lo que he entendido yo por sus palabras, la inteligencia artificial generativa no está para sustituir al médico, sino más bien como un asistente personal de los profesionales, ¿no? Así es el asistente soñado por todos. No va a sustituir al médico. Dicen, muchos tienen miedo, nos van a sustituir. No nos van a sustituir. Si no va a sustituir al médico actual, lo va a sustituir un médico que utilice la inteligencia artificial. Eso sí va a ocurrir y eso lo vamos a ver en pocos años. Es muy importante ver que nosotros como médicos tenemos formación básica tecnológica, pero nosotros no vamos a transformar tecnológicamente, a base de códigos, la inteligencia artificial aplicada a la medicina. Nosotros sí vamos a ser los protagonistas de desarrollar como lo que se denominaría manuales de instrucciones con la herramienta de inteligencia artificial generativa que las empresas están aportando al sector sanitario. Y eso va a ser importantísimo. Si vamos a lo concreto, doctor, ¿qué aplicaciones tiene la inteligencia artificial generativa en la medicina actual? Bueno, tenemos multitud, pero vamos a centrarnos en algunas que yo utilizo en el presente y que uno puede encontrar en el presente, incluso puede encontrar estudios científicos donde ya revisan su eficacia probada o no probada, ¿no? Hay, por ejemplo, yo ya utilizo en mi día a día, en mi hospital, utilizo un sistema denominado Scribe, donde yo cuando estoy haciendo la historia clínica, estoy haciendo la entrevista clínica a un paciente, no necesito escribir nada. Es un asistente de voz que reproduce luego las notas clínicas de lo que ha hablado tanto el paciente como las de las que he hablado yo. Eso es realidad ya de día de hoy. Hay también vías clínicas, en mi hospital existen vías clínicas donde una vez que yo cierro un proceso con un paciente determinado, ayuda a planificar cómo va a ser el seguimiento de ese paciente. Le da todas las citas, le dice las pruebas diagnósticas que se tiene que hacer, le pasa unos cuestionarios para ver cómo va la evolución de su enfermedad. Eso existe a día de hoy. Existen hospitales donde el triaje ya, cuando uno quiere ir a urgencia, se puede hacer ya desde el domicilio a través de la utilización de determinados chatbots que existen y donde uno va contestando a determinadas preguntas de esa aplicación y le va diciendo la prioridad que entiende que tiene a la hora de acudir por ejemplo, a un servicio de urgencias. Existen también programas de seguimiento de crónicos. Nosotros en Málaga, en el Instituto Sanitario de Málaga, hemos introducido inteligencia artificial generativa para ver cómo se pueden seguir a los pacientes con determinado riesgo cardiovascular. Y no solo nos los pone, nos lo define el riesgo cardiovascular individual de cada paciente, sino que nos da pautas individualizadas y la cita individualizada con ese paciente. O sea, todo eso existe a día de hoy, no es un futuro que va a venir. En Málaga, en el verano del 2025, nos podemos valer de eso. Y en el mundo se pueden valer pues, de inteligencia artificial relacionada con imágenes dermatológicas, inteligencia artificial relacionada con imágenes radiológicas, dermatológicas, de anatomía patológica, con todo lo que tiene que ver con la atención que median imágenes de por medio. Todo eso es
una gozosa realidad. No es un futuro que tenemos que esperar, ¿no? Supongo que también tendrá impacto en la docencia médica. No sé, se me ocurren simulaciones, entrenamiento de entrevistas clínicas, generación de casos tipo ECOE, revisiones bibliográficas. ¿Qué impacto tiene en la docencia sanitaria? Claro, imagínate, Alejandro, todo el potencial que tiene esto. La herramienta de inteligencia artificial generativa no solo nos pueden ayudar a generar nuevas respuestas a las preguntas que nosotros nos hacemos, sino que también nos pueden ayudar a elaborar estructuras docentes aplicadas y hechas individualizadas para determinados discentes, ¿no? Para alumnos determinados que nosotros necesitamos y que tienen unas características muy particulares. También nos van a poder ayudar. Va a haber, y de hecho hablaremos en una de las clases que tenemos en este curso de verano, cómo se revoluciona totalmente también la docencia y cómo se revoluciona también todo lo que supone el compartir y transmitir conocimiento como antes nunca lo habíamos tenido. Por tanto, se abre un camino espectacular en ese sentido, ¿no? Una de las palabras clave en este diálogo, en esta sesión, está siendo revolución. ¿Cuáles son algunos de los retos para que esta revolución de la inteligencia artificial generativa aplicada al sector sanitario no se descontrole? Bien, pues si quieren lo podríamos resumir en 4 partes, ¿no? Que yo creo que van a ser las claves, por un poco enunciarlas y luego posteriormente en otras clases las desarrollaremos más. Hay un problema, hay un reto que es el tema de la privacidad y protección de datos. Los datos sanitarios son muy sensibles y de hecho cuando hay cualquier congreso de ciberseguridad, los primeros datos que más preocupan porque se roban mucho son los datos que están relacionados con nuestra salud. ¿Por qué? Porque con los datos de salud de cualquier persona de nosotros se puede ejercer algún tipo de chantaje o incluso de discriminación y por tanto es muy importante el protegerlo. Eso es un gran reto. Otro de los grandes retos va a ser el de la formación de los profesionales. Por eso el Colegio Médico de Málaga estamos tan interesados en estos cursos de verano, en todo el tipo de formación que estamos haciendo a lo largo de todos estos meses y que fuimos pioneros en España. ¿Por qué? Porque si el profesional sanitario, si el médico que va a utilizar en el día a día estas herramientas no tiene un mínimo de formación sobre la inteligencia artificial, no solo no se va a poder beneficiar de ella, sino que va a ser un poco incluso esclavo de ella. Y por tanto, para ser protagonista uno no tiene que ser esclavo de la misma, ¿no? Luego, otra de las claves va a ser que siempre vamos a tener que utilizar la inteligencia artificial generativa supervisión humana. Al final tiene que haber, y el paciente lo tiene que saber, un humano responsable del proceso y de las recomendaciones que se le hacen a esa persona. Y un humano es el responsable jurídicamente ante esa persona, no es un ente que nadie conozca. Y finalmente, nosotros también tendremos que hacer una evaluación ética y legal continua, porque van a aparecer problemas que desconocíamos porque no teníamos esta inteligencia artificial, esta tecnología tan potente. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros vimos cómo se desarrolló en el siglo pasado muchísimo la bioética cuando precisamente hubo la posibilidad de clonar seres vivos. Cuando se clonó la oveja Dolly y se vio que podía existir una remota posibilidad de clonar humanos, la bioética pegó un puñetazo en la mesa y concitó la opinión y el estudio de gente diversa, de profesionales diversos, de sanitarios, filósofos, personas que venían del derecho, profesores de universidad. Pues ahora la inteligencia artificial también exige una revisión ética y legal por parte de profesionales muy diferentes para dar respuesta a los nuevos retos que se están dando tanto en el terreno ético como legislativo. Por tanto, yo creo que esos son como las 4 claves que cualquier médico tiene que tener en la cabeza. Privacidad y protección de los datos de salud, formación del profesional, supervisión humana y, por último, evaluación continua, tanto ética como legal. Bueno,
Yo creo que en este diálogo ha quedado bastante claro que la inteligencia artificial es una cosa de presente y que está causando ya un impacto muy profundo en el ámbito sanitario. Por eso es muy importante aprender a utilizarla con inteligencia clínica, con ética y con responsabilidad. Muchas gracias, Alejandro. Finalizamos esta primera sesión de este primer curso de verano, donde hemos intentado introducir el tema y abrir los grandes interrogantes que afectan a la inteligencia artificial generativa en la medicina. En las 3 sesiones posteriores vamos a hablar de temas mucho más eminentemente prácticos para ayudar al médico en su día a día, en su consulta, en su preparación de sus clases, de sus conferencias, de sus sesiones clínicas, que esperemos que sean de muchísima utilidad. Les esperamos en las 3 próximas clases de este primer curso más de verano 2025.